Empiezo con una pregunta de examen, respuesta corta, pero luego voy a ver si habéis dado la respuesta correcta. ¿La igualdad da? A ver, a mí no, a ver, obviamente no es un concepto que me preocupe mucho. A mí me importa cómo está el más pobre. No me importa las medidas de igualdad y desigualdad. Y segundo, ¿para qué queremos saber si hay desigualdad o no? ¿Es una pregunta para retórica o no? Pero ¿para qué queremos saber si hay desigualdad o no? Si sabemos que Camerún es más desigual que Botswana o España que Alemania. Yo digo una cosa, para intervenir. Si no, ¿para qué queremos saberlo? Bueno, primero creo que hay que definir qué igualdad. La igualdad jurídica no es que dé igual, sino que es el principio o uno de los principios fundamentales del liberalismo, porque el liberalismo es libertad para todos, es decir, libertad igual en cada persona, y por tanto la igualdad jurídica, ya digo, es absolutamente consustancial a la filosofía liberal. Si hablamos de igualdad económica, pues claro, ya habría que definir qué economía o qué variable económica queremos igualar: renta, patrimonio, consumo, estatus. Bien, y ahí yo creo que la pregunta debe ser distinta. No es la pregunta si da igual la igualdad, sino si nos debería dar igual o no. Porque evidentemente a muchos no les da igual, pero quizá debería darles igual. Venga, Gabriel. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿La igualdad? ¿Igualdad? No da igual. No puede dar igual porque a los seres humanos en general no les da igual. Y como no les da igual, les importa. Si a ti te da igual, pues vas a meterte en problemas serios, ¿no? Tenemos un sesgo antidesigualdad. Posiblemente esto es una cuestión evolutiva. Durante mucho tiempo estábamos en grupos muy pequeños, muy iguales, y entonces quien se diferenciaba mucho seguramente porque le había robado a otros. Entonces eso hace que tengamos un sesgo generado a lo largo de miles de años, y ese sesgo está ahí, y ignorarlo creo que no nos viene bien, porque va a ser utilizado en contra de la libertad. Entonces creo que igual no da. Sí, pero justamente por eso creo que debería ser si da igual o si debería dar igual. También tenemos un sesgo anti-extranjeros, y está ahí, y debemos evidentemente tenerlo en cuenta. La cuestión es si debemos articular políticas públicas en función de ese sesgo anti-extranjeros o no. Vamos un poco por orden. Esa sería como la segunda derivada. ¿Cuál es el estado? ¿Qué igualdad defendemos los liberales? ¿De por qué nos atacan? Describir por qué a la gente le importa tanto la desigualdad. Repetir aquello que decimos a veces de, bueno, lo que importa es la pobreza. ¿Ese eslogan nos beneficia o no? Es lo que está diciendo Gabriel, y os quiero provocar con eso. Es obvio que a nosotros, tú has empezado diciendo, a mí no me importa la desigualdad, pero es obvio que aquí no somos representativos de la sociedad, y a gran parte de la sociedad la desigualdad le importa. Luego, ¿cómo contestamos a eso? Primero, una cosa que habría que ver es ¿cuánta desigualdad hay? Entonces, Juan Ramón, tú probablemente querrás comentar algo del informe que hicimos, ya no me acuerdo si fue hace unos meses, un año, del Instituto Juan de Arena sobre la desigualdad en España. ¿Hay tanta? ¿Qué tipos de desigualdad económica hay? ¿De ingresos, patrimonio, de consumo? ¿Es todo un escándalo? ¿Cómo va evolucionando? Gabriel, quiero que me cuentes también un poco una perspectiva internacional. Un país como Guatemala, que es extremadamente desigual entre, digamos, las etnias indígenas y las clases pues más blancas, más occidentalizadas. Bueno, primero que no hay un óptimo de desigualdad. Es decir, no sabemos, si decimos el nivel de desigualdad en España es este. ¿Es mucho? ¿Es poco? No hay una cifra que digamos es el objetivo al que tenemos que llegar. Ningún científico social partidario de la igualdad ha dado con esa cifra, y por tanto es difícil enjuiciar si es mucha o es poca. Lo único que podemos saber es si es más o menos que la de nuestros vecinos. En el caso de España, pues bueno, primero, como decía, depende de cómo definamos la desigualdad económica. Si la definimos en términos de renta, es verdad que estamos entre los más altos dentro de Europa de desigualdad de renta, pero porque no corregimos por dos variables importantes. Por un lado, en España muchos ciudadanos son propietarios de su vivienda y perciben una renta en especie, básicamente el alquiler que no tienen que pagar por vivir en esa vivienda. Una vez ajustamos por esa variable, la desigualdad cae aproximadamente 3 puntos de Gini en España, y además tampoco ajustamos por los servicios públicos en especie.
los liberales podemos estar en contra de los servicios públicos en especie o no en especie, pero si existen, evidentemente no tiene mucho sentido no medir cómo están influyendo sobre la desigualdad, sobre todo cuando algunos proponen gastar más en servicios públicos para reducir la desigualdad. Si todo lo que contribuye a reducir la desigualdad, el gasto en servicios públicos, no lo medimos cuando medimos la desigualdad, siempre podríamos estar justificando más gasto público en especie porque la desigualdad no se vería afectada por ese mayor gasto público. Eso ya sería desigualdad, o sea, en consumo. O sea, esa renta en especies en consumo. Bueno, sí, la puedes considerar consumo, pero también renta, porque al final es decir, la renta o la consumes o la inviertes. Entonces, si te dan renta en especie, que es consumo, también es renta. Entonces, eso en cuanto a desigualdad de la renta. Desigualdad de consumo, estamos entre los puestos más bajos de Europa, es decir, la desigualdad entre lo que gastamos, estamos en una situación muy, muy ventajosa. De hecho, ha caído durante la crisis debido a que, digamos, los ricos han incrementado su ahorro precaucionario y los pobres no han tenido más remedio que seguir consumiendo, incluso tirando de sus ahorros. Por tanto, eso ha estrechado los diferenciales de desigualdad de consumo. Aquí, por cierto, tenemos un ejemplo de cómo una reducción de la desigualdad puede ser síntoma de algo malo, y es que los pobres se han empobrecido y han tenido que liquidar parte de su patrimonio para mantener su consumo. Y luego tenemos la desigualdad patrimonial, desigualdad de riqueza. España, de nuevo, está entre los puestos más bajos a nivel internacional en cuanto a desigualdad de riqueza, pero es verdad que durante la crisis ha aumentado muy sustancialmente. ¿Por qué ha aumentado mucho la desigualdad de riqueza durante la crisis? Porque los españoles estamos entre los que tenemos una menor desigualdad de riqueza, porque la gran mayoría de españoles son propietarios de vivienda. El problema es que solo son propietarios de vivienda, con lo cual esta crisis se ha caracterizado por ser una crisis inmobiliaria, por una deflación de activos inmobiliarios. Si los activos inmobiliarios caen y el resto de activos se revalorizan, aquellas personas que diversifiquen más su cartera de activos, como es el caso de los patrimonios más altos, verán incrementarse sus patrimonios durante la crisis, y en cambio los que estén concentrados en patrimonios inmobiliarios lo verán caer, y eso es lo que ha ensanchado la desigualdad de riqueza. Gabriel, Miguel Ancho, más a nivel descriptivo, ¿cómo ves, por ejemplo, Guatemala como contraste? Muchísimo más desigual que España, por ejemplo, ¿no? La cuestión es cuál es el origen de esa desigualdad. Y es un problema ahí. Y la gente se queja tanto como se quejan ahora aquí. No, la gente se queja muchísimo menos que aquí. O sea, ahí hay mucha más desigualdad y la gente se queja mucho menos. La cuestión, yo creo que tiene mucho que ver con lo que se perciba como desigualdad ilegítima, injusta. Y creo que en general, cuando la perciben como desigualdad merecida, o que alguien se hace muy rico y se distancia merecidamente, no veo que en países como Guatemala, en Centroamérica en general, que se note esa crítica a ese tipo de desigualdad. Sin embargo, por ejemplo, hay desigualdad que tiene que ver con barreras arancelarias, con diferenciales de precios muy muy grandes que vienen de leyes que han pasado para proteger a ciertos círculos. Entonces ahí es donde sí hay mucha crítica a la desigualdad. Y recientemente, justo veníamos hablando en su momento, en los últimos años Leda Cosmides y John Tubey han estado trabajando esto, ¿no? Han estado trabajando la cuestión de si la gente ve de modo diferente o no la desigualdad según se perciba justa o injusta. Y parece que sí, parece que la gente, cuando la percibe justa, más o menos la tolera. Es cuando la percibe injusta. Entonces, posiblemente en lo que vemos en España es ya parte de la estrategia política de hacerla percibir de una forma o de otra. Creo que es un campo muy interesante. Daniel Schneitzer, que es discípulo de Leda, ha estado trabajando en estudios internacionales sobre el asunto, y da la sensación de que al final tiene mucho que ver con el juego político de hacerla parecer justa o injusta, lo que hace que la sociedad reaccione o no contra la desigualdad. O sea, que la bandera de la izquierda siempre ha sido la igualdad. Antes tenían un poco la excusa de la pobreza, el mundo iba muy mal, en la medida en que el capitalismo va generando riqueza, eso. Ahora se están abrazando más a esa igualdad, aunque los pobres no sean tan pobres, insisten en que hay todo tipo de desigualdades y siempre añaden que hay que corregirlas. O sea, tú añades la idea, ahora estás enseguida con
que los economistas no tienen un óptimo de desigualdad, aunque a veces lo intentan. Dicen qué desigualdad es mejor para conseguir un PIB mayor, cuáles son los incentivos adecuados, si se está destruyendo capital humano por no tener suficiente formación la gente y no poder aprovechar esas desigualdades. Una cosa más solo, allí en Guatemala los que sí están todo el día con la bandera de la desigualdad, de todo tipo de desigualdad, son las ONGs, ¿no? Sí, sobre todo ONGs radicales de izquierda, que curiosamente pues funcionan con el dinero de todos ustedes, con los impuestos de todos. La cooperación española manda el dinero para allá y ellos son los que... Pero te vas a los pueblos, a los que ellos dicen defender y les preguntas, y la gente esa no tiene ningún problema con el tipo de desigualdad contra el que luchan estas ONGs. Pero dirán que están alienados, o que están manipulados, o que no son conscientes de su propia opresión, ¿no? Ahí llegan. Pues tienen tantos siglos detrás de opresión colonial que no se dan cuenta, ¿no? Perdón. Miguel Ancho. A ver, que depende de qué desigualdad estemos hablando, porque desigualdades hay muchas y no todas se quieren corregir. Veamos, por ejemplo, la desigualdad muchas veces deriva de condiciones previas. Por ejemplo, pues desde una capacidad enorme para comerciar, una capacidad pues de tener, por ejemplo, unas dotes artísticas que te haga pues ser un actor de cine y ganar mucho dinero, o jugar bien algún deporte y ganar mucho dinero. O sea, tienes unas habilidades previas. Y eso no que nos quiere igualar. Es más, algunas desigualdades no se quieren igualar, sino que se potencia la desigualdad. Es decir, porque no es la desigualdad que le conviene al discurso. Por eso yo no estoy cómodo con el discurso de desigualdad. No estoy cómodo porque es un discurso que no planteamos nosotros y que no lo plantean a nosotros en términos que ellos quieren. Por ejemplo, la desigualdad educativa. Lo lógico sería porque no igualamos también ahí. Es decir, si yo tengo un niño o una niña muy listos, pues ya entran al mejor instituto, ya el mejor instituto, ya a la mejor universidad, ya beca y después van a Harvard o van allí y le dan un postdoc por encima. Ahí se potencia. En cambio, que no tiene esas dotes académicas, ¡alaca! No pasas de ahí. Si quisieras igual, no, pues si quieres igual, amigo. ¿Cuál es el peor instituto que hay en Madrid? O en... No, allí es más listo y que no pase de la ESO. Y al malo será que allí no lo bajemos un poco. No. Todo el mundo se ríe porque es absurdo. Y en cambio, si mi habilidad es comercial, todo el mundo quiere machacármela. No, es lo que quiero decir yo. Si mi habilidad es ganar dinero, comprar carne de cerdo, maíz, a por él, que no gane más de eso, que no pueda ejercer su habilidad. En cambio, porque quien elabora el discurso son personas que su capacidad es discursiva, pero no la de ganar dinero. Entonces inciden en la desigualdad económica, que es la que ellos no tienen, no la desigualdad educativa, que quieren que se potencie porque es donde ganan ellos. Por eso también están interesados en la redistribución, porque ahí ganan ellos, porque son ellos los que redistribuyen. Porque Milanovic y estos candidatos que nos gusta y tanto tan fina, ¿no? O Atkinson, que es el maestro de Piketty. El libro de Piketty de desigualdad es todo un libro completo, hay un montón de políticas, impuestos a una dotación, una renta básica a los 18 años, después un impuesto de capitalización, de capitalización vital, unas cosas así para repartirlo él después. Porque ahí en ese sitio se reparte poder, porque quien reparte es eso. Entonces, digo, no estoy cómodo con ese concepto. Y incido mucho en ese aspecto. Me interesa mucho que la gente tenga de comer, que la gente tenga buena vida, pero no porque tenga igual. Vale, entonces estás planteando... Igual, porque es un concepto matemático, y a mí no me gusta... Hay un problema que tenemos las ciencias sociales, que se introducen conceptos acríticamente de las ciencias físicas o de las ciencias naturales. Acríticamente. Y entre ellas es de igualdad. Igualdad es una igualdad. Pero si somos seres humanos libres, es porque tenemos decisiones desiguales. Yo, por ejemplo, decidí llevar una vida, pues yo cuando era joven pude optar pues una carrera pues, más lucrativa monetariamente, o una carrera que tuviera más tiempo, que me dedicaba a estudiar. Pues escogí eso. Ahora no puedo decir que yo no gano como un inversor en bolsa, o que no gano como otra cosa. No, porque lo escogí yo. Pero yo no me quejo de eso. Y a mí me preocupa también que la gente tenga para vivir. Yo, si me metí en esto, además, en esto del liberalismo, es por defender a los pobres, no por defender a los ricos. Siempre, porque veo que es el sistema en el que los pobres mejor viven. Por eso defendí siempre este sistema. Vale, pero entonces mucha gente que tiene la bandera de los pobres habla de la igualdad de oportunidades, que aún no hemos usado la expresión. Rayo nada más empezar ha dicho, oye, los liberales, ¿qué es lo que defendemos? Y yo creo, Gabriel dice que yo digo, nosotros creo que es lo que defendemos, una igualdad jurídica, que las reglas sean las mismas para todos, y no solo las mismas, sino que además funcionen, ¿no? Y entonces creemos que esas son las leyes de la propiedad privada, no agresión, cumplimiento de los contratos y esas cosas. Pero mucha gente que también es liberal o tiene simpatías añade, joder, pero sin libertad, sin igualdad de oportunidades, el mercado va a generar unas desigualdades enormes, que no sé si moralmente son tolerables. O sea, a la gente le sale aquello de que es injusto. El hijo del rico lo va a tener todo más fácil. Va a poder ir a una mejor escuela, a una mejor universidad, va a tener mejores amigos, va a tener mejor capital social. Eso
intuitivamente probablemente te parece injusto, porque el hijo del pobre empieza como mucho más atrás. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Defendemos esa igualdad de oportunidades o no? ¿Confiamos en que el mercado o asociaciones caritativas privadas contribuyan un poco a igualar esas oportunidades? ¿O usamos el Estado para redistribuir servicios o redistribuir renta? Mi contestación es muy breve, es no. No entraría ahí, sencillamente porque la alternativa es mucho peor. No porque sea maravilloso todo tipo de desigualdad, sino que la alternativa es mucho peor y creo que además la public choice ahí nos ha ayudado mucho a entender que incluso lo que se ve relativamente bonito en el papel, cuando lo pones en marcha, va a generar otro tipo de desigualdades, y quién es quien tiene que venir a decirnos qué tipo de desigualdad es mejor. Así que no. Yo creo que hay una trampa cuando se plantea, ¿es justo que el hijo de un rico tenga más oportunidades que el hijo de un pobre? Justo no es, pero tampoco es necesariamente injusto. Es decir, no todo lo que no es justo es inmediatamente injusto. Puede ser una cuestión que no atañe a la justicia. Y hay cuestiones que no atañen a la justicia o que son potencialmente justas o injustas según cómo se desarrollen más adelante. Entonces, el mercado creo que tiene la ventaja de que al final tú, para preservar la riqueza en el tiempo, tienes que ser capaz de seguir generando esa riqueza para otros. Si te pueden colocar en una situación muy ventajosa, pero estar en esa situación ventajosa, salvo que estés en un entramado propiamente injusto, es decir, captura de rentas, no vas a ser capaz de mantener lo que tienes. Tu riqueza depende de las rentas que eres capaz de generar de cara al futuro, no de las que se han generado en el pasado. Por tanto, evidentemente lo tienes más fácil si recibes una propiedad, pero si no la sabes gestionar bien, la vas a dilapidar. Y si la sabes gestionar bien, esto es como si yo desconfío mucho de una persona, o una persona, imagina que soy un empresario, y una persona me ha hecho una trastada, y le digo, no te lo mereces, pero te voy a dar una oportunidad. Te voy a dar una oportunidad de trabajar en la empresa. Y quizá esa oportunidad te la terminas mereciendo con el paso del tiempo si, después de dártela, haces un buen trabajo, te sigues formando, te comportas diligentemente. Con lo cual, no todo lo que no es 100% justo de partida es necesariamente 100% injusto, y mucho menos es algo que deba ser objeto de coacción redistributiva, etcétera. Aparte que la idea de igualdad de oportunidades ¿en qué? Porque normalmente se piensa en términos de igualdad de acceso a la escuela, como si fuera el único criterio de oportunidad, pero no igualamos ni la belleza, ni la habilidad para jugar al fútbol, ni la capacidad de persuasión, ni muchas otras características que son probablemente mucho más determinantes de muchas otras oportunidades súper valiosas en la vida que no tenemos en cuenta. Entonces, si una persona, por ejemplo, nace muy desgraciado y se hace un célibe involuntario, que han estado de moda últimamente, pues esa persona puede sufrir muchísimo, pero a lo mejor esa persona sufre muchísimo por ese lado, pero tiene luego la habilidad de comerciar y de ganar dinero. En cambio, otro que tiene mucho más atractivo sexual, pero no tiene tanta capacidad de generar dinero, le están colocando un impuesto al otro por el dinero que genera para dárselo al que tiene más oportunidades sexuales y menos dinero, y el otro se queda con menos dinero y siendo un célibe voluntario. Por tanto, ¿por qué el único criterio válido en la vida es el dinero cuando la propia izquierda dice que el dinero no es todo lo que importa? El dinero y la educación. Yo siempre digo, vamos a ver, imaginemos por ejemplo a Amancio Ortega, que no pudo ir a la universidad en su momento, la persona más rica de España. Imagínate que le hubiéramos dado una beca y hubiera estudiado en la universidad. ¿Qué sería ahora? Pues a lo mejor un mal biólogo porque no tenía por qué ser bueno, un mal físico porque no tenía por qué ser bueno, a lo mejor era un profesor de instituto de latín y no tenía por qué ser bueno. ¿Le habíamos hecho un favor o no? Para mí la igualdad de oportunidades es que cada uno desarrolle sus oportunidades sin traba, o sin traba institucional. Libertad de oportunidades, porque las oportunidades están en muchos sitios. No está solo en un currículum previamente diseñado, porque lo que dice Rayos, la igualdad de oportunidades se define siempre por los intelectuales, y consiste siempre en la escuela, que siempre que se dijo, ¿por qué pedir a la escuela? Como si la escuela fuera el único ascensor social, que no lo es, o ya no lo es tanto, y como si la escuela fuera ya un paradigma de... A ver, la sociedad española hace tiempo que está alfabetizada, incluso ya a niveles más elevados, y sigue habiendo desigualdades igual. La educación es una cosa muy importante, pero no es el único factor de ascenso social.
Pero precisamente están atacando incluso tanto en ese sentido que reconocen que la escuela no es ya ascensor social, pero precisamente porque es que las escuelas están segregadas. En los barrios pobres van los niños pobres a una escuela pobre, se juntan, entonces sus amigos ya son pobres y los profesores probablemente son de mala calidad. Luego ellos dirán que lo que están haciendo es mal esa igualación de oportunidades y que lo que hay que hacer es mezclar a niños de todas las clases sociales en escuelas y dar más recursos a los niños que tengan más problemas. Pero que ni lo para, ¿no? Porque nos fijamos siempre y hablamos de la educación, realmente lo importante es el aprendizaje, no la educación, y no todos pueden aprender igual, con lo cual por más que trates de igualar no vas a conseguirlo nunca. Aparte que tampoco ahí... insistamos, tampoco seamos demasiado puristas en que obviamente la igualdad total no se va a conseguir nunca y eso no es lo que nadie quiere, creo. Esta gente, los progresistas, lo que quieren es más igualdad. ¿Cuánta? No, pero Helmut Schoeck, yo creo que en Envy, creo que se titulaba el libro, ¿no? Lo plantea muy bien como históricamente cuando has tratado de igualar a un nivel y dices no seamos maximalistas, solo se refieren a este nivel. Sí. En el momento en que ese no funciona saltan al otro y al final te encuentras en una sociedad y hay casos históricos, creo que Miguel Ancho Bastos conoce unos cuantos, sí. En los que la escalada de intento de igualar es llegas a la sociedad del terror. Igual es una cosa sola. Yo por experiencia, supongo muchos de ustedes también, los de mi edad, los que tienen más rentas no son necesariamente los mejores académicos, ¿eh? Digo, ya que tengo mis compañeros de clase así colocados, no, uno tiene una empresa de hormigón, es súper rico, otro tiene tal y otro, más listos a lo mejor no necesariamente es una prueba de ascenso en lo económico, en otros aspectos vitales sí, pero ¿por qué centrarse solo en la igualdad económica? ¿No? Eso, aquel libro de Kurt Vonnegut, ¿no? De que igualan todo. Que es una novela que igualan todo, todos ganan lo mismo, todos cobran lo mismo, todos en la misma casa. Entonces hacen una revuelta a los CEOs, reclamando la justicia facial. Y lo hacen, efectivamente, a los guapos le cortan una oreja no, para igualar, claro, es una redistribución. Eso ya se está haciendo, ¿eh? Hay filósofos morales que están diciendo los currículums deben ser sin foto y sin nombre, no solo para diferenciar hombres y mujeres y razas o etnias por el apellido, sino para no ver si una persona es guapa y fea y que no la contrates según si es guapa o fea. Sí, es que aquí también es interesante entrar, a lo mejor era un tema posterior, en hasta qué punto la igualdad justifica conculcar otros derechos básicos. Por ejemplo, imaginemos que efectivamente la política de juntar forzosamente a niños de distintos barrios contribuyera a reducir la igualdad, pero ¿significa eso que está justificada ese tipo de intervención? Hace unos días salió un informe del Banco de España sobre la desigualdad en España. Y uno de los resultados, yo creo, más importantes de ese informe es que explicaba el aumento de la desigualdad de renta durante la crisis debido a que existía una alta correlación entre la formación del cabeza de familia y su cónyuge. En otras palabras, que los universitarios se tienden a casar con universitarios, los no universitarios con no universitarios. Emparejamiento selectivo, assortative marriage. Exacto. Está pasando en todas partes. Exacto, entonces un tipo de intervención muy potente para reducir la desigualdad sería matrimonios forzosos entre personas de distintos orígenes sociales. Ahora, ¿justificaríamos este tipo de intervención que sí tendría desde luego un efecto muy importante en términos de reducir la desigualdad? Evidentemente no, porque veríamos que es una conculcación frontal de nuestras libertades. Entonces, quiero decir, hay que poner el problema de la desigualdad en su justa medida y tanto cuánta hay, qué relevancia tiene y luego, aunque sea relevante, ¿es más importante que la libertad o no? Es que en apuntando esa cosa, creo que no sé si es Atkinson o Milanovic o uno de estos así, dice que precisamente la incorporación de la mujer al trabajo lleva a una mayor desigualdad. Porque, por lo que dice, por la homogamia, porque se casan la gente con gente de su mismo estatus, como solamente trabajan las mujeres y se casan con hombres de alta renta, al final la desigualdad incrementa más, dice Milanovic, no lo digo yo, más que cuando pues, el hombre, digamos, trabajaba y la mujer no, que es que había cierta redistribución de renta. Entonces, por ser rentas, como dice Rayo, habría que prohibir también que las mujeres trabajaran, para igualar. ¿No? O los hombres. ¿Qué? No, es lo que dice Milanovic, es lo que está insinuando. Además, Milanovic, Atkinson, esto es lo que dice que la sociedad, la época más igualitaria de la época fue la guerra mundial, cuando estábamos en la guerra. Es decir, fue la época con los datos que dan ellos así, la época más igualitaria del siglo XX fue la Segunda Guerra Mundial. Sí, no solo, o sea, no sé si lo habéis leído totalmente, pero se ha demostrado que en las épocas, la única manera que tienes de conseguir igualdad es catástrofes, no solo guerras, sino la plaga, grandes enfermedades, desastres naturales, entonces la cosa toda es igual, claro, porque se destruye tanto que se tiende a igualar. Y entonces el problema, el panel no solo era sobre la desigualdad, sino la desigualdad hacia el futuro y como problema de futuro.
yo no quiero imaginar un futuro distópico, pero ya tenemos casos como la India con su sistema de castas. Y entonces me pregunto, ¿cómo llegó la India a ser un sistema de castas? Pues igual originalmente eran algo más iguales y se fueron segregando, fue habiendo este emparejamiento selectivo por profesión, por estatus social, por inteligencia, por riqueza, y ahora es un problema enorme por todas las tensiones que causa en ese país. ¿Este riesgo lo veis como algo real o no? Y luego añadiremos lo de las inteligencias artificiales, los robots, el capital en el futuro. Eso tiene que ver con lo que dice Calzada al principio. La desigualdad de castas, creo que es Dumont, en Homo Hierarchicus, que estudia las castas, fue fruto de la conquista. Las castas que se llaman altas son descendientes de los arios indoeuropeos que conquistaron y oprimieron a los pueblos dravídicos, que eran los que vivían en aquel sitio, y a partir de entonces se superestratificaron, dominaron aquello, y la casta alta es la descendiente de lo... Por eso presumen tener la piel más blanca, porque son descendientes supuestamente de aquellos descendientes. Pero es que ahí es lo que decía Calzada. Cuando hablamos de desigualdad, sí, va, desigualdad, medimos rentas, Milanovic hace unas cosas así muy tal, unas tablas allí, unas tablas allí que te gusta mucho al profesor Rayo, hace unas tablas allí, pero ¿y la desigualdad política? Es lo que dice Calzada. La desigualdad política, porque no entramos en las raíces. A eso los agoristas y los anarquistas tienen su punto ahí, cuando hablan, por ejemplo, del subsidio de la historia, en el sentido de que, claro, estos conquistadores conquistaron y ahora heredaron, pero vienen de una situación injusta de origen, ¿no? Y esa desigualdad sí que es cierta, pero es una desigualdad derivada de causas políticas, derivadas de un saqueo previo, o la desigualdad que decías tú, es decir, yo controlo el Estado. Es que hay una serie de teóricos también que estudian las clases sociales, no en términos económicos, sino en términos de relación o no con el poder estatal. Entonces las clases se estratificarían según tenga relación con el poder político y saque rentas y beneficios o no. Y es por ahí donde no quieren entrar ellos, precisamente. Bueno, ellos sí que entran un poco en lo político porque se dan cuenta de que ya que ellos no pueden conseguir la riqueza económica porque no son capaces de crearla o porque no están en condiciones por lo que sea, van a poder político. Intenta, como está haciendo ahora Podemos, intentando azuzar a todas las masas, a todos los desposeídos, a ver si con la suma de todos ellos y los votos alcanzan ese poder político. Pero también critican al rico, que el rico, muchos capitalistas están al lado del poder político. Y esa sería esa igualdad, esa desigualdad injusta. Yo querría enfocar la pregunta, Paco, desde otro ángulo. Yo soy bastante optimista. Hablas del futuro, de la distopía. Yo creo que todas las ciencias criptográficas y toda la descentralización, todo el software de descentralización que se está desarrollando en este momento en el mundo entero, muy especialmente en Silicon Valley, pero también tenemos a este grupo de anarcoprogramadores en Praga que están desarrollando un montón de nuevos softwares descentralizados. Creo que van a permitir el que te invisibilices bastante. Y si vemos hacia dónde están yendo todos esos softwares, creo que la desigualdad va a ser difícil de poder probar nada objetivamente acerca de las desigualdades que suelen importar a la gente. Y cuando empieza a ser difícil probarlas, el poner en marcha políticas que llevan a distopías, me parece complicado. Y el hecho de que la gente se pueda invisibilizar, creo que vuelve muy complicado el camino hacia las distopías. Pero fíjate, esto me estás recordando el tema de los paraísos fiscales. Entonces, los paraísos fiscales ya existen, ya no son una tecnología futura, que es lo que han usado los ricos para no parecer tan ricos, al menos de cara al fisco. Sí. Entonces, en relación con la desigualdad, todo lo que están diciendo el mundo progresista, el mundo de izquierdas, es hay que eliminar los paraísos fiscales porque es injusto que esta gente que son ciudadanos de aquí no contribuya aquí. En el momento en que descubran que esas tecnologías permiten invisibilizarte algo más, el problema es que entonces que querrán regularlas, prohibirlas o inventarse alguna herramienta para limitar su uso. Seguro, lo que no creo que puedan. ¿Tú crees? Creo que no. Yo sobre si vamos hacia un sistema de castas, yo diría que ya tenemos en el mundo un sistema de castas que se llama Estado-Nación. Es decir, dentro de las fronteras de una economía hay una población mucho más rica que en otras economías son otros marcos institucionales peores y no se permite en muchos casos que haya intercambio entre esas diversas poblaciones. ¿Hasta qué punto este sistema de castas es problemático? Bueno, pues estamos conviviendo con él y parece que nos preocupamos más por la desigualdad que existe dentro de nuestra casta que por la desigualdad que existe entre estratos de castas. Pero yo creo que sabemos que incluso en este sistema de castas luego podemos estar a favor de esta propuesta o no por distintos motivos, pero
una forma brutal de reducir la desigualdad mundial sería la libertad de movimientos de fronteras. Ya digo, luego podemos estar a favor o en contra por otras razones, pero ese efecto tendría un efecto igualador muy muy grande. ¿Qué significa esto? Que en la medida en que seas capaz de combatir las castas con libertad, la desigualdad derivada de las castas, aunque sean castas generadas voluntariamente, es decir, no nos vamos a mezclar con vosotros por simple elección, va a ser muy difícil de perpetuar en el tiempo, porque habrá inevitablemente mezclas. El problema de las castas viene cuando se convierten en digamos, objeto y fuente de privilegios políticos. Eso sí que es capaz de consolidar la casta muchísimo. Es como un cártel donde estás dando muy fuertes incentivos a que el cártel no se rompa y se mantenga. Si tú dices, por ser de esta casta y por no mezclarte con otros, no vas a pagar impuestos, por ejemplo, y los otros van a pagar impuestos brutales, pues entonces no te quieres salir de esa casta. Si además tienes prohibido entrar en esa casta procedente de otras castas, pues entonces también, evidentemente, es muy complicado que se rompa el sistema de castas. Ahora, cuando existe al menos libertad formal, libertad jurídica de migrar entre castas, pues evidentemente puede haber una cierta consolidación de la desigualdad con cierta movilidad social, pero no será algo ni irreversible ni además, y creo que ahí es donde hay que influir en el discurso, nada que creo nos debiera preocupar en la medida en que sean desigualdades fruto de acuerdos voluntarios y beneficiosos para las partes que los tomen. Has lanzado dos temas que son desigualdad internacional, es decir, que políticamente se habla bastante menos. Para quedar bien también hay que aumentar la ayuda internacional. El tema de la inmigración es delicadísimo porque la mitad conservadora se va a oponer y quizá la mitad progresista va a decir que sí, pero de una manera un poco inconsciente, porque eso de pretender que millones de personas entren a la vez en un país quizás sea un poco delicado. Pero nos estamos dejando la libertad clásica, que era la comercial. La comercial también influye, ¿no? Sí, de hecho, ahora con el caso Trump y el riesgo de que nos estamos cargando libertades comerciales. La globalización de los últimos 30 años ha sido, digamos, el único factor que ha reducido la desigualdad global de renta desde la revolución industrial. Y lo ha hecho además generando riqueza, porque lo raro, como decíamos antes, es fuertes incrementos de la igualdad que no vayan asociados a catástrofes generalizadas, guerras civiles, revoluciones, plagas. Entonces, si hemos encontrado un modo en el que la prosperidad de todos aumenta, es verdad que aumenta más la de los más pobres que la de los más ricos, pero precisamente eso es lo bueno para los defensores de la igualdad y que por tanto permite reducir la desigualdad, la progresía, digamos, pro-igualitarista debería estar dando palmas y abrazando abiertamente la globalización. La globalización e incluso el capitalismo, porque hay gente que habla de globalización pero no capitalista, es decir, una altermundialización, hagamos el modelo actual, un único pueblo, pero distribución a escala internacional. Incluso diría más la globalización neoliberal que estamos viviendo ahora, porque tampoco es la actual una globalización plenamente liberal, pero si este modelo más o menos está consiguiendo crecer y reducir la desigualdad, pues se deberían volver neoliberales todos. Más que cambia la forma de la desigualdad. La desigualdad ahora es de bienes de posición. Eso, de mis lecturas marxistas de la universidad, me acuerdo de un libro muy bueno de Fred Hirsch, que se llamaba Los límites sociales del crecimiento, que explicaba la imposibilidad de la igualdad total. Vale, los rusos todos tienen una casa, pero solo un ruso vive en el Kremlin. Sí. ¿No? Solo uno vive en el Kremlin, o todos tenemos una casa igual de buena, pero solo uno está en primera línea de playa. ¿No? Entonces son bienes que por definición no son igualables. O yo tengo un Picasso en la casa y el tuyo es una copia. Ese tipo de cosas son bienes que no son extensibles. Él lo usaba para este tipo de cosas, pero y algo de eso hay, que buena parte de la desigualdad, por lo menos tal como la discutimos, y eso lo escuché una vez al profesor Radio también, es derivada de eso. Vale, yo tengo una casa pues, en un barrio de Madrid de 100 metros cuadrados, usted la tiene en el centro de Madrid, la zona más fina. No vivo yo mejor que usted vive pues, más estatus, presume más, tiene alguna más céntrica, alguna cosa, pero no vive sustancialmente o 10 veces mejor que vivo yo. La diferencia muchas veces la diferencia real es de tener o no tenerlo. La diferencia real es de tener coche o no tenerlo, no de tener un Fiat Panda y tener un Maserati, una cosa de esas así. No, la diferencia no está ahí. La diferencia está entre mojarse cuando llueve, no puede ir andando, no puede llevar una carga, o no. Nosotros hay cosas más bien de estatus, igual que la ropa. El estatus puede ser importante. Es estatus, pero que es una desigualdad de otro tipo. No es la distinción tradicional que es comer o no comer. Pero es que tú estás yendo un poco a la pobreza, que es la desigualdad o la desgracia del pasado. ¿Y qué pasa si solucionamos la pobreza y sigue habiendo
Porque va a haberla. Sigue habiendo malestar social. Y va a haberlo por esas desigualdades de estatus. Por lo que dice Hitch, porque hay bienes que son así, que solo tienen algunas personas. Entonces, ¿qué hacemos? Prohibimos esos bienes posicionales o les ponemos una fiscalidad enorme para es que aparte la búsqueda de estatus es muy difícil, imposible probablemente prohibirla, porque obviamente tú puedes prohibir lo que más claramente te da estatus. Pues si tener una casa en la playa te da estatus, prohibamos que la gente tiene casas en la playa. Pero como, digamos, hay una búsqueda natural de diferenciarse y de buscar ese estatus, el estatus se puede crear alrededor de cuestiones absolutamente arbitrarias que nazcan ex profeso para generar estatus. Entonces, si elimináramos todo lo que visiblemente genera estatus, surgirían otras formas de conseguir estatus que hoy nos pueden parecer absurdas o arbitrarias, pero justamente para diferenciarse y para decir, si yo estoy aquí, yo tengo estatus. Y por tanto, a menos que te cargues cualquier forma de interacción social, la búsqueda de estatus y la creación de estatus y el reconocimiento de estatus no lo vas a suprimir. Por ejemplo, la ropa con la marca por fuera, por ejemplo, ¿no? Eso no tiene sentido si no es por eso. No es para obligarte. No es para obligarte, es que tiene mucha calidad, ¿vale? Pero calidad no tienes por qué exhibir la marca. Además, la calidad al final son todas iguales, o casi iguales. Pues por eso, entonces sí está. La gente se harta de estar en la carrera de la rata, de a ver cómo demuestro mi estatus, y entonces surgen los Amish, por ejemplo, que son un grupo social tremendamente armonioso, muy próspero. Otro ejemplo, los mormones, y están tan concienciados de la desigualdad que luchan por todas las maneras contra esa ostentación. O sea, que sí que hay grupos sociales que son conscientes de que la desigualdad puede ser un problema y tratan de limitarla de formas no coactivas. A ellos te dejan salirte, e incluso la gente más o menos entiende por qué se hace así. ¿Qué posibilidades veis de todo eso? El tema de los Amish es bastante controvertido, sobre todo por el tema de los hijos. Los hijos nacen en un entorno y la posibilidad de salirse es una posibilidad, existe. De hecho, les mandan un año, pero después de un adoctrinamiento bastante intenso. Que lo hacen todas las familias en todo el mundo. Sí, pero sí, efectivamente, pero que por eso digo que es problemático. Es decir, los límites de la patria potestad es un tema problemático, pero si además haces un adoctrinamiento masivo, pues todavía lo es. Si a ti te lavan el cerebro para que seas feliz de una determinada manera y eres feliz y además prosperas, es lavado de cerebro. No, pero además es otra cosa. ¿Pero qué es lavado de cerebro? ¿La persuasión es lavado de cerebro? Claro. ¿La educación es lavado de Todo. cerebro? Si estaba sucio o no tenía contenidos. Tiene mucho que ver también con las sociedades modernas. Es decir, una sociedad rural, aún no conozco algunas, no necesita ese tipo de desigualdad. Ya gente ya sabe quién eres. No tienen, yo lo expliqué muchas veces a un antropólogo. Tu barrio, tú sabes dónde puedes andar en chándal. O no puedes andar con una camiseta vieja, porque la gente ya sabe quién eres, no necesitas exhibirte. Claro, pero si yo vengo a Madrid y no me conoce nadie, yo tengo que venir vestido. Porque la gente, como no me conoce de nada, me identifica por mis símbolos secundarios de estatus. Entonces tengo que exhibir este tipo de cosas. Y eso es lo que duele. Pero en una sociedad rural, digamos que este tipo de cosas ya están acomodadas, ya sabe todo el mundo quién es cada uno. Y además están más o menos integrados. Y ese debate de carrera de ratas de estatus se da, creo que en mucha menor medida. De todas formas, lo que comentabas, Paco, de sociedades que buscan eliminar la desigualdad de estatus voluntariamente, quienes, digamos, valoren mucho, o valoren poco, perdón, no tener estatus o no estar por encima de los demás con estatus, serán los que forman parte de esas asociaciones. Pero claro, ahí hay un sesgo de selección evidente. Todos los demás que sí que quieran diferenciarse con estatus no se integrarán ahí y por tanto se seguirán diferenciando de los demás. Y no se podrá erradicar salvo por vía coactiva, es decir, obligándoles a que no se diferencien cuando se quieran diferenciar. De todas formas, Paco, creo que la desigualdad de estatus, más allá de que moleste a algunos, va a ser siempre minoritaria frente a lo que van a seguir siendo las políticas, que son la desigualdad financiera y la desigualdad educativa, que es donde creo que se focalizan casi todas las políticas, y creo que se van a seguir focalizando ahí. Y vuelvo a ser optimista. Creo que, por ejemplo, de nuevo la tecnología ha venido y la tecnología de software descentralizado ha venido a ayudar muchísimo. La aparición de tecnologías como blockchain, la aparición de criptomonedas permite que puedas tener muchísimas transacciones sin que necesariamente se sepa. Que puedas ingresar en determinada parte del mundo sin que necesariamente se sepa. La educación online está permitiendo que nazcas donde nazcas, puedas tener una educación con la suficiente calidad para que tu proceso de aprendizaje, que después depende mucho de ti, sea elevado, ¿no? Oportunidades las va a haber, pero ¿se van a aprovechar, tú crees?
se van a aprovechar. Ahora hay cantidad enorme de cursos online. El que no aprende es porque no quiere o porque no se ha enterado. ¿Hasta qué punto se están aprovechando? Si Brian Kaplan tiene razón en lo que dice, que cantidad de educación es señalización, y entonces los MOOC están muy bien, pero la gente no los usa tanto porque no puedes presumir de ellos. Pero mira los TED Talks, lo que la gente lo ve, es impresionante. Pero también son actos sociales, bueno, y también conectas un poco con ellos. Pero el acto social, ¿cuál? El de ir al TED Talk. Y relacionarte con gente el de que verlos, es, la gente del TikTok, y el de comentarlos. la gente de TikTok es de un cierto nivel. O sea, el TikTok ya marca un estatus. Yo he estado en el TikTok y me he codeado con gente. La entrada al TED, no te digo lo que cuesta porque son decenas de miles de dólares al evento principal de California. O sea, hay una cola de espera espectacular. Y obviamente todos lo pueden ver en su casa. Luego, si quieren estar ahí es por algo distinto del contenido, sino más que la relación social y el seguir mostrando estatus. No, lo que te quería decir es que las políticas de igualación en esos dos campos, que para mí son los principales y van a seguir siendo los principales, tienen cada vez menos fuerza. Menos justificación, quizá. Menos justificación, pero van a tener menos fuerza también, porque hay más posibilidad de salirte por la tangente gracias a esas tecnologías. Es decir, cada vez nos aparecen más y más chicos jóvenes que sí, habrán cumplido de alguna forma, si había una obligatoriedad en la educación, habrán cumplido con los estándares mínimos y por su lado se han formado tremendamente bien utilizando los recursos que hay en Internet, ¿no? Cada vez aparece más gente que te quiere pagar en criptomonedas o que quiere cobrar en criptomonedas, cada vez aparecen más organizaciones como Open Bazaar y otras en las que realmente te esfumaste, o sea, desapareciste, nadie sabe si has comprado o no has comprado determinadas cosas. Y eso están ahí, no es una hipótesis, están ahí hoy, ¿no? Como posibilidad es obvio, pero que muchos lo van a ver como eso es hacer trampa. ¿Sí? Tú estás diciendo... Pero ¿cómo evitas que las...? Vale. El Estado siempre encontrará alguna manera de manipular eso. Había otra charla sobre cómo los hackers rusos, habían intentado intervenir. Y la sociedad, mucha gente es muy manipulable. Venga, los últimos minutos lo quiero para el futuro más tecnológico, inteligencias artificiales, plantear la posibilidad de la renta básica. Primero una pregunta, hay algo que dicen todos, y Juan Ramón, esto tú me lo puedes contestar. En los años 80, con la revolución liberal, el capital y el trabajo se desacoplaron, y cuando antes las ganancias de productividad se repartían igualitariamente, ahora no. Ahora, desde entonces es el capital el que se lo está llevando todo. Entonces los trabajadores se quejan de que es que se están apropiando de la plusvalía, a la forma marxista antigua. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Vamos a ver, el aumento de la desigualdad sobre todo no se está dando por el desacople de rentas de trabajo y de rentas de capital, sino porque dentro de las rentas del trabajo los muy buenos, los que tienen una formación muy alta, van ganando mucho más, y los menos buenos están viendo cómo sus rentas se estancan. En parte están viendo cómo sus rentas se estancan por la globalización y porque están compitiendo directamente con tramos salariales internacionales muy bajos y muy abundantes, como puede ser el empleo chino, y en parte también por la inversión en capital y la mecanización de puestos de trabajo que no generan un alto valor añadido. Lo que pasa que parte de este incremento del peso de las rentas del trabajo dentro del PIB se debe a lo que podríamos llamar sesgos estadísticos. Un sesgo estadístico es que, por ejemplo, se cuenta como renta del capital el hecho de tener una casa en propiedad y vivir en ella. Eso se te imputa como una renta del capital y esa parte tiene un peso creciente dentro del PIB. Otro sesgo puede ser la depreciación del capital. Si hemos sobreinvertido en una economía, aunque hayamos dejado de generar nueva renta con ese capital, se imputa automáticamente una depreciación que, si hay mucho capital invertido, será una renta muy alta. Yo simplemente como dato, si medimos la evolución del peso de las rentas del trabajo en España desde el año 2000 al 2014, veremos que las rentas del trabajo han perdido peso dentro del PIB en España. Ahora bien, si eliminamos estos dos sesgos, el sesgo de las rentas inmobiliarias imputadas y el sesgo de la depreciación del capital, las rentas del trabajo han ganado alrededor de entre 2 y 3 puntos de peso dentro de ese PIB corregido. Por tanto, sí está pasando, es lógico que pase, pero está pasando menos de lo que se dice. Una de las ideas que planteas, la plantea Tyler Cowen, el average is over, el promedio ha acabado, y entonces tienes que competir para hacerte muy bueno, y una de las cosas puede ser la educación, y sobre todo educación en aprovechar el capital, en aprovechar las nuevas tecnologías. Supongo que eso insistís en el sector educativo, es decir, ya no se trata de ser un abogado de los de antes que se estudiaba la ley de memoria, sino, oiga, ¿qué inteligencias artificiales o qué herramientas se están aprovechando? Que eso al final es capital, bienes de capital.
Bueno, precisamente pones ese ejemplo. En enero la Marroquín va a cambiar por completo la Facultad de Derecho, que va a pasar a ser una facultad en la que se estudian sistemas del derecho independientemente de las leyes, y donde sobre todo los estudiantes colaboran muchísimo en resolver problemas utilizando tecnología. Van a tener el Law Garage, creo que le llaman, donde van a estar todo el tiempo viendo cómo utilizar las tecnologías para resolver problemas jurídicos. O sea que sí, claramente estamos insistiendo en eso, y creo que por ahí van las cosas. Pero ¿no ves un apocalipsis de la tecnología, todo lo que está viendo, que va a haber clases de superhumanos y los demás subhumanos, la película Elysium, nos vamos a ir a vivir a otros sitios y los pobres se van a quedar? Para superhumanos ya te tenemos a ti, Paco. Venga. Miguel Ancho. Eso quien lo toca, ya lo dijo hace unos cuantos años, fue Kurt Vonnegut, una novela que se llama La Pianola, que narra también una especie de sociedad hipertecnificada, todo el mundo cobrando renta básica, hay una élite de ingenieros y sabios y así como Paco, dirigiendo el resto. Es decir, al final todos iguales, pero al final él lo pinta como una sociedad horrible. Yo creo que la desigualdad no va a disminuir, simplemente va a cambiar la forma en que se expresa. Hablamos antes del mundo digital, ahora la competencia es por influencers, somos youtubers, a ver quién tiene más votos y likes. ¿Y esos estatus? Es estatus, claro que es estatus. Estatus monetizado. Y monetizado después, es que no monetizable, solo, ¿no? Sí. Ese tipo de votos puede estar de otro modo. Y como decía el viejo Veblen, que a mí es un libro que me gusta mucho, la teoría de la clase ociosa, en formas de consumo. Es decir, la distinción no es comer o no comer, también Pierre Bourdieu, que estudió estos temas, ¿no? La distinción no es tener, sino este señor mira cómo sabe de vinos y sabe distinguir un buqués, sabe toma un chateaubriand. Como el perro capitalista que ¿no? O sabe consumir, sabe comprar de arte, o sabe comprar de libros, o sabe comprar determinadas cosas. Está ahí la distinción, no en consumir carne o no, sino qué tipo de carne, qué tipo de vino, dónde comerlo, cómo comerlo correctamente con el ritual. Eso ya lo inventaron los japoneses con los ritos del té y cosas así para distinguir. O sea, es una cosa, yo creo que va a ir por ahí, pero al ser humano le gusta distinguirse. No sé si es propio de la especie o así, o sí, sabes tú más. Para formar grupos. Para fardar. Creo que estamos ya fuera de tiempo, no sé cómo andamos, nos echan. Muchísimas gracias, perdonad, muchísimas gracias al público, Gabriel, Juan Ramón.